¿Puede un hombre vivir con la muerte tan cerca sin volverse completamente vacío? ¿Qué ocurre cuando la rutina diaria incluye armas, drogas y decisiones que pueden terminar con la vida de alguien en segundos? ¿Hasta qué punto alguien como Vincent Vega entiende realmente el peso de lo que hace o simplemente se desliza por la vida sin detenerse a pensar? ¿Y qué pasa cuando tu mayor enemigo no es el mundo exterior sino tu propia desconexión con él? En ese espacio ambiguo entre lo cotidiano y lo brutal es donde existe Vincent Vega, no como un villano tradicional ni como un antihéroe redimible, sino como un hombre que habita la violencia con una naturalidad inquietante, como si fuera solo otra parte más de su día. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Vincent no entra a escena como alguien que busca poder o transformación. No está construyendo nada, no está persiguiendo un ideal, no está intentando cambiar su destino. Él ya está dentro de un sistema que funciona bajo sus propias reglas, y lo único que hace es moverse dentro de él con una especie de comodidad peligrosa. Es un sicario, sí, pero no se presenta como tal desde el drama o la intensidad, sino desde la banalidad. Habla de hamburguesas, de Europa, de masajes en los pies, como si la conversación trivial fuera una forma de anestesia frente a lo que realmente es su vida. Y esa es una de las primeras grietas que define su carácter. Vincent no es ignorante de la violencia, pero tampoco parece procesarla del todo. No hay grandes discursos internos, no hay momentos claros de culpa o cuestionamiento profundo. Hay acciones, hay consecuencias, pero entre ambas cosas existe un vacío. Y ese vacío no es torpeza, es desconexión. Vincent no reflexiona porque no necesita hacerlo para seguir funcionando. Su mundo no le exige introspección, le exige eficacia. Sin embargo, esa eficiencia no es perfecta. Vincent no es un profesional impecable, no es una máquina fría sin errores. De hecho, sus fallas son constantes, casi inevitables. Dispara por accidente, se distrae, subestima situaciones, y en esas fallas hay algo profundamente humano pero también profundamente trágico, porque en un entorno donde el error puede significar la muerte, su ligereza se convierte en un riesgo constante, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Su relación con Jules es clave para entender esto. Jules representa una búsqueda, una evolución, una necesidad de encontrar sentido incluso dentro de un mundo absurdo. Vincent, en cambio, se mantiene estático. Escucha, responde, incluso participa en las conversaciones filosóficas, pero nunca las internaliza realmente. Donde Jules ve una señal divina, Vincent ve coincidencia. Donde uno se detiene a replantearse la vida, el otro sigue adelante como si nada hubiera pasado. Esa diferencia no es solo narrativa, es existencial. Jules está intentando salir del ciclo. Vincent ni siquiera considera que hay un ciclo del cual salir. Para él la vida es esto, y no hay necesidad de cuestionarlo. Y ahí es donde su personaje se vuelve inquietante, porque no hay resistencia interna, no hay lucha, solo hay continuidad. La escena del baile con Mia Wallace es uno de los pocos momentos donde Vincent parece habitar algo distinto. No es violencia, no es trabajo, no es rutina criminal. Es un espacio extraño, casi suspendido, donde la tensión no viene del peligro inmediato, sino de lo que podría pasar. Vincent está nervioso, incómodo, consciente de que está caminando en una línea delicada, y sin embargo, incluso ahí, su forma de manejar la situación no es profunda, es reactiva. No reflexiona sobre su lugar en la vida, solo intenta no cometer un error que lo mate. Pero el error llega de otra forma. La sobredosis de Mia no es resultado de una gran decisión moral, es consecuencia de descuidos, de confusión, de ese mismo patrón de ligereza que define a Vincent, y cuando ocurre su reacción no es filosófica, es desesperada. No hay tiempo para pensar, solo para actuar, y en ese momento, por primera vez, Vincent se enfrenta a algo que no puede controlar con su actitud relajada. Aún así, incluso después de ese evento no hay una transformación clara, no hay un aprendí la lección. Vincent vuelve a su estado base y eso es lo que lo vuelve tan particular. No evoluciona de la forma que esperamos que lo haga un personaje, no hay un arco de redención, no hay caída dramática que lo obligue a cambiar. Hay una línea recta que avanza hasta que simplemente se corta. Su relación con la droga también es un reflejo de su estado interno. No es un escape ocasional, es parte de su estructura diaria. La heroína no aparece como un exceso puntual, sino como una constante, y eso dice mucho sin necesidad de explicarlo.
Vincent no está buscando placer extremo, está buscando mantener un equilibrio artificial, una forma de suavizar los bordes de una vida que, en el fondo, es demasiado caótica para ser procesada sin ayuda. Pero esa dependencia también lo vuelve más lento, más vulnerable, más desconectado, no está completamente presente y en un mundo donde la presencia lo es todo, eso es peligroso. Vincent no vive al 100% en el momento, vive ligeramente fuera de él, como si siempre hubiera una pequeña distancia entre lo que pasa y lo que realmente percibe. Esa distancia es la que finalmente lo condena, porque en un universo donde cada decisión cuenta, donde cada segundo importa, no puedes darte el lujo de estar a medio paso de la realidad. Vincent no muere en un gran enfrentamiento épico, no cae en una batalla que justifique su final, muere de la forma más abrupta, más simple, casi absurda, como si el mundo finalmente le recordara que no puede vivir en piloto automático para siempre. Y ahí está una de las ideas más poderosas del personaje. Vincent no es derrotado por alguien más fuerte, es derrotado por su propia forma de existir, por su incapacidad de anticipar, por su costumbre de no cuestionar, por su tendencia a moverse sin detenerse a entender realmente dónde está parado. No es que Vincent no tenga inteligencia o capacidad, es que no las utiliza para mirar hacia adentro. Su enfoque está completamente hacia afuera, hacia la tarea inmediata, hacia la conversación trivial, hacia la siguiente acción, nunca hacia sí mismo, y esa omisión constante se acumula hasta que ya no hay espacio para corregir. En contraste con otros personajes de su universo, Vincent no busca significado, no intenta justificar su vida ni encontrar una narrativa que lo haga sentir en control. Vive en una especie de presente perpetuo, donde el pasado no pesa y el futuro no se proyecta. Y aunque eso puede parecer liberador, también es una forma de vacío, porque sin reflexión no hay crecimiento, y sin crecimiento solo queda la repetición. Vincent repite patrones, repite actitudes, repite errores, y lo hace sin darse cuenta, no porque sea incapaz de cambiar, sino porque nunca se detiene lo suficiente como para reconocer que debería hacerlo. Su vida no es una tragedia en el sentido clásico, es una acumulación de pequeñas decisiones no pensadas que, juntas, construyen un final inevitable. Y aún así, hay algo en él que resulta cercano. Tal vez porque no es extremo en su intensidad emocional. Tal vez porque no dramatiza su existencia. Tal vez porque su forma de moverse por el mundo se parece más a la de alguien común que simplemente nunca hizo las preguntas correctas. Vincent no es un monstruo. Es alguien que nunca se enfrentó a sí mismo. En ese sentido, su historia no es una advertencia ruidosa. Es un susurro incómodo. No te dice, esto está mal, te muestra lo que pasa cuando dejas de cuestionarte, cuando te acostumbras a tu entorno, cuando normalizas lo que debería incomodarte, cuando eliges la inercia sobre la conciencia. Vincent Vega no cae por un gran error, cae por muchos pequeños, por una vida vivida sin profundidad, sin pausa, sin esa mirada interna que, aunque incómoda, es la única que permite cambiar de dirección y cuando finalmente se detiene, ya no es una elección. Y quizá por eso su figura permanece, no como un ejemplo a seguir ni como una advertencia explícita, sino como un reflejo silencioso de lo que puede pasar cuando vivir se convierte en repetir sin entender realmente por qué. Los beneficios de Vincent Vega no son evidentes a primera vista porque no están envueltos en heroicidad ni en discursos, sino en una especie de funcionalidad cruda que le permite sobrevivir en un entorno donde muchos no durarían ni un día. Vincent posee una capacidad notable para moverse con naturalidad dentro del caos, como si la violencia, el peligro y la incertidumbre fueran parte de un paisaje cotidiano que no necesita ser dramatizado. Esa calma, aunque superficial en ocasiones, le permite operar sin paralizarse. No entra en pánico fácilmente, no se quiebra bajo presión inmediata y en momentos críticos puede actuar con rapidez, incluso si no siempre lo hace de forma perfecta. A esto se suma su habilidad social. Vincent sabe conversar, sabe adaptarse al tono de quien tiene enfrente, sabe mantener una interacción aparentemente ligera incluso en contextos tensos. Esa capacidad de normalizar lo extraño, de hablar de temas triviales mientras sostiene una situación peligrosa, funciona como una herramienta. Desarma tensiones, genera una falsa sensación de control y le permite navegar escenarios donde la comunicación es tan importante como la acción. No es un líder carismático en el sentido clásico, pero sí alguien que entiende cómo sostener una dinámica interpersonal sin romperla. También hay algo en él, una especie de resiliencia funcional.
Vincent no se detiene a procesar cada evento traumático, no se queda atrapado en la culpa ni en la introspección excesiva. Esto, aunque problemático a largo plazo, le da una ventaja inmediata: puede seguir adelante. En un mundo donde detenerse a sentir puede ser peligroso, su capacidad de avanzar sin cargar aparentemente con el peso emocional le permite mantenerse operativo. No se derrumba, no se replantea todo cada vez que algo sale mal, simplemente continúa. Sin embargo, esas mismas características esconden deficiencias que terminan siendo determinantes. La más evidente es su desconexión profunda con las consecuencias de sus actos. Vincent actúa pero no integra, vive los eventos pero no los procesa, y esa falta de reflexión no lo protege, lo debilita, porque al no aprender de lo que ocurre, repite patrones, comete errores similares, se expone a riesgos innecesarios, subestima situaciones que ya debería entender mejor. Su experiencia no se traduce en evolución. Otra deficiencia clave es su falta de atención sostenida. Vincent se distrae, se relaja en momentos donde no debería, pierde el enfoque en contextos que exige precisión absoluta. Esa ligereza constante que en apariencia lo hace ver tranquilo, en realidad es una grieta peligrosa. No está completamente presente y en un entorno donde cada segundo importa. Esa ausencia parcial se convierte en un factor crítico. No falla por incapacidad, falla por descuido. Su dependencia a las drogas agrava esta situación. No es solo un hábito, es un elemento que altera su percepción, su tiempo de reacción, su claridad mental. Aunque pueda parecer funcional bajo sus efectos, hay una disminución evidente en su capacidad de respuesta. Vive ligeramente desplazado de la realidad, como si siempre hubiera una capa entre él y lo que ocurre. Y esa capa, aunque amortigua, también distorsiona. Además, Vincent carece de una dirección interna, no tiene un propósito claro más allá de cumplir con lo que se le asigna. No cuestiona el sistema en el que está, pero tampoco se compromete con él de forma consciente. Simplemente existe dentro de él. Esa ausencia de intención lo convierte en alguien reactivo, no proactivo, no construye, no planifica, no anticipa a largo plazo. Y esa falta de estructura interna lo deja expuesto a que cualquier cambio externo lo descoloque. También hay una limitación emocional importante. Aunque puede interactuar con otros, no establece conexiones profundas ni significativas. Sus relaciones no están construidas desde la vulnerabilidad, sino desde la convivencia circunstancial. No se abre, no se muestra, no permite que alguien realmente lo vea, y eso genera una especie de aislamiento silencioso. Está rodeado de personas, pero no hay un vínculo que lo sostenga o que lo confronte cuando es necesario. Finalmente, Vincent muestra una incapacidad para reconocer el peligro en su propia forma de vivir. No se percibe a sí mismo como alguien en riesgo constante, no internaliza la fragilidad de su situación, y esa falta de conciencia es, en última instancia, lo que lo condena. No porque el mundo sea impredecible, sino porque él no se prepara para esa imprevisibilidad. Vive como si siempre hubiera otra oportunidad para corregir, y esa suposición resulta fatal. Vincent funciona, sí, pero lo hace sobre una base inestable. Su aparente control es superficial, su calma es parcial, su continuidad es engañosa, y en ese equilibrio frágil entre eficiencia momentánea y falta de profundidad se construye un personaje que no cae por falta de capacidad, sino por falta de conciencia. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.